Los ejemplos que voy a hablar, muchos de ellos, bueno, algunos son españoles en el ámbito de la transición entre la edad moderna y el comienzo de la edad contemporánea, y dos ejemplos de la edad contemporánea en Hispanoamérica, como uno de los ejemplos más importantes en la cultura anglosajona contemporánea británica. Joaquín Telesforo de Trueba fue escritor español. En 1823 tuvo que exiliarse debido a sus ideales liberales, a sus ideas liberales. Fue conocido sobre todo por sus novelas históricas escritas a la manera de Walter Scott. Walter Scott fue uno de los principales escritores de la época dentro de la literatura anglosajona como del mundo occidental. Y Joaquín Telesforo de Trueba fue autor de una colección de leyendas basadas en el romancero, es decir, que escribió, aparte de novelas históricas, también escribió pues, una serie de obras de colección de leyendas que se basaron en el romancero, que por cierto la España romántica de 1827 pertenecía a ese género. Joaquín Telesforo de Trueba fue un escritor que perteneció al romanticismo, que es lo que surgió en Europa y un pelín más tarde en España, en aquel periodo que se recuperó pues el tiempo o la época del pasado, el periodo medieval, los sentimientos frente a la razón, bueno, todo lo contrario a lo que fue la Ilustración, que la Ilustración intentó llevar a cabo el razonamiento frente al absolutismo y el absolutismo monárquico, porque fueron críticos los escritores, filósofos e intelectuales del momento y las instituciones eclesiásticas europeas. Francisco Martínez de la Rosa fue escritor y político español. Este catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Granada en 1808 se sumó a las filas de los revolucionarios liberales durante la Guerra de la Independencia española, cuando el ejército napoleónico invadió todo el territorio peninsular. También fue diputado en las Cortes de Cádiz, en las que aprobaron la primera constitución de la historia de España, como fue la Constitución de 1812, que se promulgó el 19 de marzo de 1812, que es el día de San José, y a la propia Constitución se la conoció como la Pepa, ser el Día del Padre, el Día de San José. Por ello fue encarcelado tras el regreso de Fernando VII y el restablecimiento del absolutismo otra vez en nuestro país, e incluso el propio Fernando VII, que se le denominó por parte del pueblo deseado, quedó maltrecho e incluso fue estudiado por parte del pueblo español. Recuperó la libertad en el trienio liberal, en el cual asumió el liderazgo de la rama moderada de los liberales, los doceñistas, que son aquellos que promulgaron la Constitución de 1812, frente a la mayoría de exaltados, e incluso encabezó el gobierno como ministro de Estado en 1812. La obra es el espíritu del siglo de 1851. Martínez Campos fue uno de los principales políticos del momento que perteneció al romanticismo, que estuvo encarcelado por ser liberal, por ir en contra del absolutismo monárquico que implantó Fernando VII en dos periodos históricos del comienzo de la Edad Contemporánea Española. La década ominosa al final, cuando cayó el trienio liberal en 1823, se eliminó el trienio liberal y se eliminó directamente la Constitución de 1812. El objetivo al final de Fernando VII fue pedir ayuda a Francia con los 100.000 hijos de San Luis e instauró durante 10 años esa década que se denominó el segundo periodo absolutista en España, la década ominosa, en la cual, bueno, pues también muchos de los liberales y figuras políticas tuvieron que exiliarse durante ese segundo periodo por ir en contra del absolutismo monárquico. Bernhard Severin Ingemann fue escritor danés cuyas novelas históricas y poemas, que glorificaron el pasado medieval de Dinamarca, fueron populares durante generaciones. Ciertamente el reconocimiento que obtuvieron de la mayoría de sus obras no ha sido duradero, pero todavía en nuestros días fueron admirados en Dinamarca sus sencillas canciones matutinas y vespertinas, de las cuales dos fueron o son Cantos matutinos para la infancia de 1837 y Cantos vespertinos de 1869. Los tres escritores que he hablado, Martínez de la Rosa, bueno, los dos españoles, e incluso Ingemann, fueron escritores que pertenecieron al romanticismo y lo que recuperaron fue las ideas del pasado, el periodo medieval, todo ese periodo, pues eso, con mayor influencia de los sentimientos por encima de la razón que era el periodo ilustrado, una crítica hacia las instituciones políticas y eclesiásticas europeas
Lo que sucede es que en la primera mitad del siglo XIX apareció con fuerza el romanticismo y fue la recuperación de todos los sentimientos frente a ese pensamiento racional. Y también recuperar el periodo del pasado, porque además en este periodo se produjo la Revolución Americana, la Revolución Francesa. Primero, Estados Unidos se convirtió en un nuevo estado en 1783, cayó la monarquía absolutista francesa. A partir de ahí, toda la Revolución Francesa provocó cambios en el panorama político bueno, de los primeros años del siglo XIX, entre ellos la Guerra de la Independencia Española, cuando el ejército napoleónico invadió todo el territorio peninsular. Después, la Guerra de la Independencia por parte de las colonias de Iberoamérica frente a las metrópolis española y portuguesa. Y por último, el periodo de revolucionario que se produjo en Europa entre 1820 y 1848, entre los que estuvo España, Italia, Portugal o 1830 las unificaciones, bueno, las unificaciones de Italia, de Alemania, las disgregaciones por parte de muchos países, entre ellos Países Bajos, Bélgica y otros tantos, que comenzaron su nacimiento, bueno, pues hace 200 años o 150 años alrededor. Y es un periodo en el cual, bueno, pues muchos de los escritores que viven en el momento recuperan esas tendencias del pasado histórico medieval junto con los sentimientos. De ahí que muchos de ellos, bueno, pues muriesen o falleciesen muy jóvenes, tanto en España como en el resto de Europa. Edward George Bulwer Lytton fue escritor y político británico. De familia aristocrática, se educó en Cambridge, asumió muy pronto las actitudes y el talante de un dandy y emprendió una rápida y oportunista carrera política en las filas conservadoras. Con 28 años ingresó en el Parlamento británico, donde se distinguió por su apasionado radicalismo y su elocuente oratoria. La obra es Harold, el último de los reyes sajones de 1848, un hombre que, bueno, prácticamente vivió todo el periodo del siglo XIX británico. Felipe Pérez fue escritor colombiano. En 1852 recorrió los países andinos, lo que le permitió profundizar en la cultura de los incas, trasfondo incaico. Proveyó a sus obras de historias y personajes desde Huásar y Atahualca, que fueron soberano, a Huásar Inca o Atahualca, que fue emperador inca, e incluso llegó hasta Francisco Pizarro. Pizarro, que fue uno de los conquistadores españoles junto con Hernán Cortés, que bueno, pues llevaron a cabo esa conquista por parte de la monarquía hispánica en la figura de Carlos V. Su narrativa se situó dentro de la tradición romántica de la novela histórica de Walter Scott, de la que este fértil e influyente novelista fue como Eustaquio Palacios un destacado representante. Y una de las obras es Versos de 1867. Para asumirle lo que llevó a cabo Felipe Pérez fue llevar a cabo bueno, pues un trasfondo de explicación de personajes incas, personajes españoles, durante el periodo de la conquista española hacia los territorios americanos o sudamericanos. E incluso le influyó Walter Scott, también Eustaquio Palacios, y bueno, su tradición fue dentro del romanticismo. Cirilo Villaverde fue novelista y patriota cubano. Sus actividades como conspirador por la independencia cubana le valieron ser detenido en 1848, pero un año después logró huir refugiándose en Estados Unidos, donde ya bueno, pues prácticamente vivió toda su vida en Estados Unidos. Autor de una serie de relatos cortos, su gran obra es Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, que bueno, se publicó la primera en 1839 y ya la versión definitiva se publicó en 1882, que es una bueno, novela romántica de asunto esclavista que ofrece una intensa y realista visión de la Cuba del siglo XIX. La obra Cecilia Valdés o La Loma del Ángel es una obra que prácticamente es todo el periodo, ese asunto, ese periodo esclavista que vive Cuba durante, bueno, pues su, bueno, su estructura colonial dependiente de España, como fue Puerto Rico, que hasta 1898 ese conflicto cuando entró Estados Unidos, ya que en 1848 Estados Unidos, 50 años antes, la intentó comprar y el gobierno español de entonces, durante el reinado de Isabel II, se negó. Finalmente, 50 años después,
que el propio Cirilo Villaverde no lo vivió, bueno, pues se produjo el estallido del conflicto entre la guerra española-estadounidense, que fue bueno, pues el fin de las colonias en América, también de algunas colonias en el Pacífico, como Filipinas, Guam, que se vendieron. Y bueno, pues a partir de ahí España se centró en las colonias del norte de África, junto con Francia y otras zonas que tenía, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, que fue colonia, o lo que hoy en día es un conflicto que todavía queda sin resolver, y lo comento yo siendo historiador, como es la zona del Sáhara Occidental. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en diversos países europeos, desde la Edad Media hasta la contemporánea y también en Hispanoamérica, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.